Bueno, en este momento ya se encuentra nuestro profesor, estimado doctor Jacobo, sea bienvenido, una muy buena tarde. Permítame, le habilito los controles para empezar con la clase. Perfecto, doctor, muy buenas tardes. Ya está con los permisos, podemos continuar, por favor. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. No sé si se me escucha bien. Está muy bajito, Buenas doctor, tardes. se escucha muy bajito. Muy bajito. Pues vamos a tener que usar el audífono. ¿Sí? No. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, mejoró. Muy buenas tardes. Bien, vamos a inmediatamente entrar en materia porque el tiempo pasa y también vamos a dar lugar, como ayer, mejor vamos a destinar la última media hora para poder hablar, echar una especie de conversatorio, intercambio de ideas y de aporte que ustedes también tienen, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Porque el conocimiento lo vamos produciendo todos, ¿no? Ya que hemos reunido experiencia, ¿no? Somos personas con experiencia, con trabajo, y de tal manera que es importante entrar en un diálogo después. Bien, voy a compartir, en realidad yo lo que yo tengo es un esquema, y para recordaros rápidamente lo que ayer hemos visto, lo que yo he hecho ayer es proponer algunas categorías que nos pueden servir para reflexionar, para debatir, para preguntarnos desde el punto de vista de los derechos humanos, cuál es la centralidad del sujeto, ¿no? La palabra sujeto tal vez es una categoría también criticada. Sin embargo, aquí se le quiere dar una comprensión bastante concreta, ¿no? Se trata del sujeto corporal y necesitado. ¿Por qué sujeto y no solamente humano? Porque bueno, sujeto remite más a un aspecto que las personas puedan tomar en sus manos, su destino, puedan considerarse protagonistas de su propia historia, protagonistas de su relato, y resistir todas las formas de objetivización. Inevitablemente tendemos siempre a caer en la objetivización, ¿no? La economía objetiviza al ser humano, el lenguaje lo objetiviza, y tantos otros elementos, ¿no?, de nuestra realidad, las instituciones objetivizan. ¿Y esto qué significa objetivizar? Significa que el ser humano está en segundo lugar, y en primer lugar se pone la ley de la economía, se pone la ley del Estado, en mercados, llegan a reemplazar al ser humano como sujetos, y el ser humano queda en segundo lugar. Los mismos derechos humanos igual se objetivan al ser humano. Muchas veces se dice se ha violado los derechos humanos, pero los derechos humanos pueden ser violados, no, porque es una categoría, ¿verdad? Se dice se ha violado el derecho humano de determinada persona con nombre y apellido. Entonces, esto es una cosa quizás muy evidente, pero pareciera olvidarse, ¿no? Porque de pronto vemos gobiernos que están defendiendo la ley antes que la vida humana. Entonces la ley pasa a ser el sujeto y la vida humana pasa a ser un objeto. Bueno, por eso es que el término sujeto todavía me parece, aunque la filosofía europea en alguna medida lo ha criticado, sin embargo, pienso que sigue siendo importante en términos de una teoría de la emancipación, de lo que hablamos en América Latina, ¿no? Bueno, en América Latina tenemos una experiencia que sigue hasta el día de hoy, no sé qué dirán ustedes, pero yo pienso que en América Latina tenemos todavía una experiencia de colonialismo, por decirlo así, citando a Aníbal Quijano, este pensador peruano, sociólogo, igual recomendable, Aníbal Quijano, que habla sobre la colonialidad del saber y sobre la colonialidad del poder. Si bien es cierto, ya no existen las instituciones coloniales, sin embargo, existe una cultura y que se transmite también en las instituciones independientes, podemos decirlo así, que guardan, ¿no?, este espíritu colonial, ¿no? Todas las divisiones sociales, la distinción de clases sociales a través de la raza, por ejemplo, que fue un elemento nuevo en América Latina y que de alguna manera pervive a pesar que las instituciones formalmente colonizadoras como la de España no existen, ¿no? Claro. Después se va a hablar de una neocolonización anglosajona y bueno, lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ámbito, en la academia, donde existe yo creo, y eso había que verlo, ¿no?, hay una colonización anglosajona, de hecho, ¿no? Claro, porque los poderes de turno necesitan tener poder en la cultura, en la ciencia, y en fin.
Claro, y con esto no quiero cuestionar las ciencias más médicas, las veterinarias o las ciencias exactas, no sé, las ciencias duras, sino sobre todo en el campo en el que yo me desenvuelvo, que conozco mejor y del que puedo hablar, que serían las ciencias humanas y sociales. Ahí pienso que es un poco más difícil, ¿no? Digamos, las cosas son un poquito más, entran más en discusión que hablar de otras ciencias que son más, las ciencias formales, ¿no? En fin, entonces ayer hemos visto el contenido uno, hemos visto el contexto del mercado capitalista, que es en el cual estamos, eh, y hemos hecho algunas críticas. Bueno, ya es conocida la idea de que el mercado capitalista ha traído algunos avances en la salud, por poner un ejemplo rápido, ¿no? La gente puede vivir más, ahí se puede operar, puede prolongar su vida, etcétera. Pero es innegable que el capitalismo para reproducirse necesita destruir, ¿no? La fuente de riqueza, como decía Marx, ¿no? La tierra y al trabajador. Y eso se constata hoy, ustedes mismos ayer lo decían, con la crisis medioambiental y también con el deterioro de la vida. Si bien es cierto, Chile, por ejemplo, desde donde yo hablo, eh, no estaba mal económicamente, las personas tenían capacidad de consumo, sin embargo, tampoco se sentían felices, ¿no? Bueno, el ser humano siempre anhela, desea, es insaciable. Sin embargo, el libre mercado algo les prometió y no les está cumpliendo. Y se sienten como engañados, y además que para poder tener un cierto poder de consumo hay que endeudarse, y luego también no ven sentido, ¿no? Es como una rueda que da vueltas. ¿Y cuál es el sentido de la vida, generalmente, ¿no? Existe el mito también del progreso, que es el mito que sostiene el capitalismo, que siempre mañana vamos a progresar, y el pasado es atraso y el futuro es adelanto. Pero esto es un mito, según yo lo puedo vislumbrar, porque hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? De acabar con el planeta, y hacia dónde, para qué. Tanto se produce una cantidad de productos ahora que hay que cortarle la vida útil para producir más. Porque si se deja de producir, entonces entra en crisis el sistema. Y son las crisis cíclicas que tiene el capitalismo. Necesita destruir lo producido, la riqueza producida, para hacer más, ¿no? Es por eso que no se puede regalar la comida que sobra en el supermercado, hay que botarla, porque si se regala la gente ya no compra, y si no compra ya no se mueve la economía. Hay que dinamizar la economía como sea, ¿no? Si no, en base a la guerra, lo tenemos el ejemplo clásico que ponemos porque está más cerca de nosotros, nos influye, como el complejo industrial norteamericano, de estadounidense, para ser más exacto, porque Norteamérica también es México, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, es un lenguaje también geopolítico decir que América es Estados Unidos, ¿no? América para los americanos. Bueno, América no es exactamente Estados Unidos, ¿no? América es todo el continente, es Estados Unidos, estadounidenses. En fin, Canadá también es Norteamérica, México también es Norteamérica, en fin. Bueno, de tal manera que podemos ver el complejo industrial, que para poder subir el dólar o acelerar la economía necesita hacer guerras, vender armas, y de hecho está todo Centroamérica y México está lleno de armamento, ¿no? Que producen las empresas estadounidenses de armas. Y vemos que entonces el capitalismo no tiene moral, o sea, no hay una moral, ¿no? Ayer hemos visto la moral, el cumplimiento de contratos y el respeto a la propiedad privada, serían las bases, por decirlo en términos concisos, la base, el fundamento, ¿no? De la ética capitalista. Después de eso no tiene moral, ¿no? Tranquilamente puede gobernar con Pinochet, puede tirar la bomba atómica, ¿no? El asunto es defender a toda costa el capital, ¿verdad? Entonces el capital sería el sujeto y el ser humano sería el objeto, un mero objeto, ¿no? Un medio para la producción de riqueza, en fin. Pero es una crítica que yo pienso, es una crítica bastante consistente. Yo lo puedo decir ahora de manera muy rápida, sin embargo ustedes lo pueden analizar en muchos libros, ¿no? Empezando por el marxismo, que sigue siendo una teoría, y que tal vez, bueno, se le ha hecho bastante crítica, especialmente la crítica a la teoría del valor, en fin, desde la Escuela Austríaca de Economía. Sin embargo, sigue siendo algunas premisas interesantes, ¿no? Hay que retomarla desde otra lectura, quizás no tan ahogada con las lecturas leninistas, stalinistas, etcétera, sino intentar comprender, ¿no? Porque, bueno, especialmente para ver el tema de la vida, de la reproducción de la vida, ¿no? Esta categoría, que son categorías marxistas, como por ejemplo la siguiente que voy a mencionar: uno, el sujeto corporal y necesitado, ya lo dije ayer, lo repito,
Dos, el humanismo de la praxis, es decir, fundamentalmente Marx defiende un humanismo frente a un sistema, ¿no?, que intenta fetichizar y se vuelve un ídolo que soluciona la vida del ser humano. 1.1 es el ser humano y el mercado capitalista, bueno, alienado, ya lo trabajó Marx, y luego hemos visto las categorías para repensar el contexto de vida, ¿no? La deuda, la ley, la institución. La deuda teniendo unos orígenes religiosos, el pago de la deuda, así como Cristo pagó una deuda y se entregó al sacrificio, según la interpretación de Anselmo en la Edad Media, así también los seres humanos deben pagar todas sus deudas, ¿no? Es el trasfondo ético para pagar la deuda externa, a costa de la salud, de la vida de los pueblos, de las viviendas, se paga la deuda, ¿no? Por eso bueno, hay mucho material al respecto sobre el automatismo de la deuda y cómo la deuda ha empobrecido a los países y ha sido también un mecanismo financiero de control, de colonización, etcétera. Quizás dirá, el profesor es muy radical, pero bueno, ustedes pueden constatarlo por su propia cuenta. Estoy señalando solamente elementos críticos en este momento y sus fundamentos religiosos y teológicos. El tema de la ley también es otro elemento importante dentro de la teología, especialmente en la teología de Pablo de Tarso. San Pablo le llaman, bueno, Pablo de Tarso por los que no son creyentes, San Pablo de Tarso. El libro de Romanos, especialmente para los abogados, si quiere comenzar con la Biblia o leer los orígenes de esto, puede leer el libro de los Romanos, donde se critica la ley. La ley en el sentido bíblico llega a ser como un cuidador, un tutor, una muleta, así también como la institución, que debe ayudar al ser humano a caminar, pero en ningún momento convertirse en un fin en sí mismo, porque si se convierte en un fin en sí mismo, la ley que fue hecha para ayudar y caminar, andar en la vida, se convierte en un mecanismo de opresión para más bien negar, ¿no?, las posibilidades de la vida. La ley debe ser relativizada en nombre del sujeto corporal y necesitado. La ley debe ser relativizada en nombre de las necesidades humanas concretas, en nombre del cuerpo humano, si este es violentado, ¿no?, por alguna ley. La ley debe ser cambiada, debe ser relativizada, debe ser revisada cada cierto tiempo, cuando empiezan a surgir nuevos derechos. Ahora tenemos nuevos derechos, derechos de los animales, derechos de los pueblos indígenas, a la mujer, sin con esto de decir que estamos a favor de una teoría de feminista, o tal vez sí, no sé, pero eso no es mi tema, sino decir que ciertamente la mujer fue un sector social postergado, así como los pueblos indígenas, así como los animales, así como la naturaleza, ¿no? Entonces van surgiendo nuevos derechos y van relativizando las leyes, ¿no? Y por lo tanto no se puede hacer una defensa de una ley formal, sino que ella debe ayudar siempre a caminar al ser humano. La ley no salva, decía Pablo de Tarso en Romanos, bueno, en general en sus cartas, sino más bien lo salvamos por gracia. La gracia nos salva, ¿no? Eso es lo ideal. Había un pensamiento ideal en Pablo de Tarso, que el ser humano tiende al bien, así también como lo planteaba Tomás de Aquino, ya en la Edad Media, un salto enorme, ¿no?, hasta la escolástica, que el ser humano más bien está destinado al bien, y la misma naturaleza, ¿no?, enseña que estamos destinados al bien, a lo bueno. Bueno, eso también lo decía Aristóteles, porque Tomás de Aquino se basa en Aristóteles, etcétera. Y eso también pensaba Pablo, pero el ser humano, también Pablo vio una contradicción, ¿no?, que el ser humano tiene contradicciones, ¿verdad? Y al parecer todavía no ha crecido, ¿no? Por eso él hablaba de la niñez y de ser maduros, no en el sentido adultocéntrico, sino en el sentido de ir creciendo en la fe, en la espiritualidad, a tal punto que ya no se necesita de la ley, porque la ley, si bien es cierto, es un agio, es una ayuda, es una muleta, pero cuando ya aprendemos a caminar, aprendemos a valernos por nuestra propia cuenta, cuando ya crecemos, somos conscientes, entonces el grado de conciencia nos tiene que llevar a actuar por conciencia y no por temor a la ley, porque el temor a la ley es una esclavitud, ¿no? Actuamos por el miedo y no por la conciencia. Entonces, podemos decirlo así ahora, ¿no? Viendo tanto que esto no parece que con 2000 años de historia no ha sido posible. Necesitamos aterrorizar a la población, parece, para que cumpla, ¿no? Y no hay una conciencia. Bueno, no digo en todos, pero generalmente la ley sirve para atemorizar, a menos así se lo entiende en Sudamérica. No sé cómo si se entenderá de otra manera, pero quizás sí haya culturas donde se entiende de otra manera la ley, pero se entiende como em, algo que obliga, ¿verdad? Por un castigo que se va a recibir por el Código Penal, etcétera.
de tal manera que de esa forma se cumple la ley, cuando en realidad la ley eh, uno lo debería, sin pensar en la ley, debería cumplirlo por conciencia. Bien, en fin, esto de la ley es una larga historia donde están los elementos judeocristianos, el cristianismo también especialmente, y bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Porque Pablo de Tarso predicaba el Evangelio fuera del judaísmo, a quienes el judaísmo consideraba paganos, y por lo tanto estos paganos estaban fuera de la ley judía. Y sin embargo, los judíos querían aplicar la ley judía a los paganos, por decirlo así, a los helénicos. Bueno, también los judíos eran helénicos, bueno, el helenismo era la cultura de la época, ¿no? Mucha gente hablaba el griego, etcétera, y el hebreo, el arameo, pero el griego era como el inglés ahora, ¿no? Entonces, pero Pablo era, como dicen en algunos de sus estudios, ¿no? Sobre Pablo, era el apóstol, el enviado, apóstol, la palabra apóstolos significa enviado en griego, era el enviado a los paganos, a los gentiles, a los que no estaban, no eran judíos, ¿no? Ese era el grupo al que Pablo iba a predicar. Entonces el cristianismo se dividió en dos grandes ramas, la rama del cristianismo judío y la rama del cristianismo pagano. Y la rama del cristianismo judío era una secta judía, ¿no? Los judíos tenían muchas sectas, ¿no? Los nazareos, los celotas, herodianos, lo más conocido se me está olvidando ahora, ¿no? Los fariseos, saduceos, ellos son. De tal manera que había muchos movimientos, había movimientos apocalípticos, etcétera. Y esas eran las sectas judías. Y Pablo predicaba a los grupos cristianos fuera del judaísmo, y todas las sectas judías, con diferentes nombres, tenían que circuncidarse, y eso mandaba la ley, y una formalidad de la ley. Y este ejemplo nos sirve para explicar, ¿no? Cómo Pablo defendía, decía, pero si estos son paganos, no tienen por qué someterse a la ley judía de la circuncisión. Más bien la circuncisión tendría que ser espiritual y no cortar el prepucio, como era la circuncisión, como ustedes saben, de la ley judía. Y tampoco someterse a la ley judía, ¿no? Y por eso que más bien trataba de buscar la esencia, por decirlo así, de la ley, ¿no? Que era, y también lo decía Jesús. Jesús en esto fue bastante visionario, a pesar de ser judío. Él decía, en realidad lo que supera, y también lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, lo que supera todo es el amor, ¿no? Y cuando hablamos del amor ya es una etapa ideal del ser humano, hasta utópica si ustedes quieren, pero para Pablo no era utópica, ¿no? Era una cosa que podía suceder, de que el amor era superior a la ley, a las obligaciones, al miedo, a todo, ¿no? El amor lo supera todo. Y bueno, y también lo pensaba Jesús, nos decía amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo, de todo corazón, y amar a tu prójimo como tú mismo. Entonces el amor tendría que superar el miedo a la ley. Se puede desarrollar más todavía, pero lo voy a dejar ahí. Y para entrar al tema de la institución, que llega a ser tener casi algunos principios parecidos a de la ley, que también es una la institución, vivimos una realidad, si se puede decir así. Bueno, se preguntarán ustedes qué es la realidad. Bueno, pero hay una realidad, ¿no? Y la realidad es la siguiente, hay dos, ¿no? En la muerte, que vamos a morir, yo creo que de eso no hay ninguna duda. Cotidianamente vamos muriendo, segundo a segundo vamos envejeciéndonos y, como dice Heidegger, somos seres para la muerte. Y, y sin con esto querer exaltar a Heidegger, ni mucho menos, pero él lo afirma y bueno, no descubre nada, sin embargo, bueno, es una constatación, ¿no? Creo que las culturas andinas, más que Heidegger lo tenían claro, ¿no? Para las culturas andinas, en este caso, por ejemplo, la cultura aymara, a la cual yo me adhiero por ascendencia familiar, la muerte es algo tan normal, ¿no? El tiempo, la vida es considerado como un círculo vital, pero también ahí se acaba. Y es tan normal como también lo decía Jesús, es que a veces hay analogía, ¿no? Entre la cultura campesina judía y los mundos indígenas, ¿no? Tampoco las cosas están tan desconectadas, ¿no? Los seres humanos tenemos cosas bastante universales, ¿no? Y que podemos, por eso dialogamos, si no seríamos completamente diferentes de otro planeta, ya no podríamos hablar nada, ¿no? Pero sin embargo, igual hay analogías que son increíbles, ¿no? Y en esto de la circularidad,
de la existencia se parecen muchas tradiciones campesinas de diferentes partes del mundo, ¿no? Porque eso no tiene que ver con un invento del ser humano, sino es una ley natural. Vamos a morir un día, como la papa se pudre para dar fruto, para alimentar a la Pachamama. Bueno, entonces vamos a morir, es una realidad, y la otra realidad es que el mundo es contingente, es decir, el mundo, digámoslo así, la naturaleza, la planeta Tierra, no sé, no está, no responde a nuestros intereses, no está hecho para nosotros. Nosotros lo tenemos que transformar para poder vivir en él. Y es la contingencia del mundo. Es por eso existen las instituciones, porque es imposible vivir sin instituciones. No podríamos sobrevivir tantas personas en el caos completo, ¿verdad? Necesitamos las instituciones como una forma igual para ayudarnos a vivir, pero la institución otra vez llega a ser una ayuda, no tiene que ser un fin en sí mismo. Por eso es que cada cierto tiempo hay que reformular las instituciones, ¿no? Y cada 20 años hay que hacer nuevas constituciones. No, si no va a pasar lo que pasa en Chile, ¿no? Que hicieron muchos parches a la constitución de la dictadura, aunque hay tantos parches que ya se cambió bastantes puntos, pero por último la gente quiere, pues ellos mismos participar en hacer una constitución, ¿no? Porque un genio como Jaime Guzmán, en este caso en Chile, él mismo tendría que hacer la constitución, una sola cabeza, sí, se puede hacer con la participación de más personas, especialmente que ahora eh, han cambiado la coyuntura y las relaciones de fuerza, las relaciones políticas, y es necesario otra constitución, por más que se repitan muchos puntos, que son, no todo se puede botar a la basura, sin embargo, tiene que tener legitimidad, no basta con la formalidad solamente, ¿no? Como se dice, la diferencia entre lo legal y lo legítimo, tiene que tener una legitimidad. Es por eso que las instituciones deben ser reformuladas cada cierto tiempo, siempre hay que partir del sujeto corporal y necesitado. Bueno, yo le pongo así, ustedes pueden partir de otro autor como quieran, pero es el sujeto corporal concreto, de piel, sudor, lágrimas, y que tiene necesidades, ¿no? Que necesita suplir sus necesidades de comida, de abrigo, de techo, y conquistar el pan. Bueno, después hemos visto el contenido 2, las categorías sobre la afirmación de la vida. El criterio ético fundamental en la búsqueda por superar la muerte. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Eh, Tiene que ver porque cada día ya hablamos de la muerte, y la muerte es un gran tema, ¿no? Cuando hablamos de la vida, hablamos también de la muerte inmediatamente, ¿no? Dejamos de abrigarnos, nos puede dar pulmonía, cruzamos la calle y no nos fijamos en el semáforo, nos pueden atropellar, nos podemos tropezar en las gradas, siempre está la posibilidad de morir. Y es por eso que siempre hay que afirmar la vida, ¿no? La vida se afirma de manera cotidiana, la muerte no tiene ningún sentido, solamente la vida tiene sentido, ¿no? El que dice que tiene sentido la muerte, bueno, está, eh, yo creo que un poco equivocado, ¿no? Porque la muerte no tiene ningún sentido en realidad, ¿no? Es la nada misma, sino que todo sentido lo tiene la vida. Y si hablamos de la muerte es porque queremos darle sentido a la vida. Y tenemos que buscar algunas categorías a la afirmación de la vida, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? La ley fue hecho bueno, en la Biblia, en Marcos, como hemos leído ayer, bueno, varias partes, bueno, es una frase conocida de la cultura bíblica, ¿no? El sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. El sábado también puede leerse sábado o puede leerse también ley. La ley está hecha para el ser humano y no el ser humano para la ley. Entonces, otra vez, ¿no? La inversión de la ley. Hay que tener mucho cuidado con esto, de invertir la ley, y la defensa de la vida es que todas las instituciones, la ley, tiene que estar al servicio del ser humano, al servicio del bien común. Y esto es lo que apuesta, sí, lo digo en términos directos, sintéticos, esta es la propuesta de la ética cristiana, no es otra, no es otra, ¿no? Ni siquiera la religión, ni siquiera el dogma. Ningún dogma puede pedir el sacrificio de la vida humana. Entonces, lo que aquí estamos hablando, como decían los teólogos de la liberación, estamos hablando del Dios de la vida. Y al hablar del Dios de la vida, estamos hablando de la vida. Puede ser Pachamama incluso, ¿no? Si uno quiere hacer un diálogo ecuménico, la palabra ecuménico significa habitar la tierra junto, y menos en griego es permanecer, ikos es casa, entonces ecuménico es habitar la misma casa, porque no hay otra. Tenemos esta casa y no hay otra. Bueno, alguien dirá que de repente podemos habitar Marte o habitar algún planeta, otro universo, pero bueno, eso es fantasía todavía. Y la verdad práctica es que tenemos solamente esta casa,
y aquí tenemos que aprender a convivir unos con otros. No hay otra posibilidad. Y por lo tanto es importante el diálogo ecuménico. Y ver en qué punto podemos encontrar analogías, puntos de contacto, vasos comunicantes con las religiones, para asegurar la vida de todos y de todas en el planeta. Es insoportable que todavía estamos viendo violencia religiosa en el Medio Oriente y acá mismo. Y pienso que ayer alguien hablaba del monoteísmo. Bueno, decirle a ustedes que no necesariamente la cultura judía era monoteísta. Habían varias divinidades cotidianas que acompañaban a las personas. A veces, cuando una cultura desaparece o es reducida, sobrevive los dioses oficiales, pero en realidad es imposible creer que el ser humano solamente pueda creer en algo monoteísta, ¿no? Eso es una cuestión más política, porque nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en el mismo mundo andino, creemos en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo mismo creo en Dios, en Cristo, pero también tengo una creencia en la vida, en la Pachamama, en la espiritualidad, bueno, son cosas personales, son cosas que no se pueden enseñar necesariamente, a menos que uno enseñe teología, no sé, pero son cosas personales, son ideas subjetivas, creencias que uno tiene y no sé si alguien puede ser completamente monoteísta, ¿no? No sé si eso es sano además, no lo sé, claro. Pero oficialmente, como una forma de mantener cierta estructura institucional, etcétera, etcétera, hay que declarar el monoteísmo. Es como el Estado, ¿no? Usted tiene que declarar un unitarismo, ¿no? Con Ecuador, yo con Chile, ¿no? Si yo digo, no, Chile no es así, que también es, que no somos un país, somos varios países y van a decir que soy traidor y algo un conflicto, ¿no? No podría yo postular un puesto si empiezo a hablar así, ¿verdad? Ni ser diputado, ni concejal, ni alcalde, ¿no? Tengo que tener el dogma que Chile es un país unitario y somos todos unidos, somos un solo pueblo, una nación, y todo ese dogma, ¿verdad? Entonces pienso que el monoteísmo juega el mismo afán político dentro de las instituciones religiosas para poder mantener unida y cohesionada la institución religiosa. Pero en la vida práctica las cosas no son tan en blanco y negro, ¿no? Las cosas no son tan así. Hemos visto también el criterio sobre todas las normas, la vida real, ¿no? Bueno, ahora sí ya entramos a lo que es la vida real, la corporalidad, somos sujetos corporales y necesitados, somos cuerpo, el cuerpo trasciende del lenguaje, el cuerpo trasciende de la institución, la ley, finalmente somos lo que somos, cuerpo, ¿no? No hay una separación alma y cuerpo. El mundo judío no tenía esa separación, el mundo helénico sí lo tenía, con Platón, Plotinio, etcétera. Aristóteles volvió a reivindicar las cosas suprasensibles, también Tomás de Aquino, cuando hablaba de la revelación natural, pero bueno, somos cuerpo, ante nada, hemos hablado también del sujeto, no solamente cuerpo, porque este cuerpo, sin dejar de ser cuerpo, quiere también trascender, ¿no? Quiere reclamar sus derechos, gusta del arte, gusta de la belleza, de la estética, el conocimiento, entonces ahí se hace sujeto también. El otro elemento importante, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, claro, el amor empieza por uno mismo, por respetarse uno mismo, por considerar su propio cuerpo, y de esa forma, al tener un conocimiento profundo de sí, uno puede tener una mejor condición para imaginar la condición del otro, ¿no? Porque, bueno, hay un esfuerzo inmenso que hay que hacer, que es una responsabilidad ética cristiana, pero no lo vean así como algo pesado, ¿no? Ah, pucha, me tengo que hacer cargo del otro, ah, qué pesado, ¿no? Y yo no siquiera tengo tiempo para mí. Sino hay que verlo en el sentido, como decía el obispo sudafricano Desmond Tutu, anglicano, que luchó contra la apartheid en Sudáfrica. Él decía, ¿no? Yo vivo si tú vives. Es decir, para que yo no estoy solo en este mundo, yo no soy un átomo y no soy autosuficiente, bueno, si lo sabemos, ¿no? Ahora ya se repite bastante que somos parte de una red de la vida, todos estamos interconectados, ahora con la web, bueno, pero también en la vida. Somos una membrana, somos una red, etcétera, etcétera, pero esto tiene algo de realidad, ¿no? Que nadie puede, no hay el sálvese quien pueda, ¿no? Muchas veces el capitalismo lo que nos ha enseñado, y eso no sé, yo creo que es innegable también, es el sálvese quien pueda, ¿verdad? Eso se lo ve en Chile, por ejemplo, que hasta cierto punto, en algunos momentos aumenta el individualismo, pero en otro punto también surge la solidaridad, ¿no? Nada es absoluto, pero hay una tendencia dentro del modelo económico que nos tiende al individualismo, al sálvese quien pueda, pero el sálvese quien pueda al final nadie se va a salvar, ¿no? O nos salvamos todos. Ahí es donde yo tampoco comparto mucho con la soteriología, soterios, en griego salvación, protestante, de ciertas
concepto de salvación del protestantismo, iglesias evangélicas, que dicen que la salvación es personal. Bueno, yo creo que hay un grado de responsabilidad personal, pero en ese sentido me gusta más, y por eso es importante el diálogo con los católicos, en la salvación comunitaria, ¿no? Los católicos proponen más bien una salvación comunitaria, que todos nos vamos a salvar, no solamente unos cuantos, ¿no? Los sectarios, hay muchas sectas fundamentalistas que solamente se van a salvar 144.000 o no sé, unos cuantos de miles, y los demás van a ser condenados al fuego eterno. Yo pienso que un Dios así es demasiado cruel, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, ya estamos en el ámbito de la fe, de la teología, pero el otro es importante, porque yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. Es decir, yo no puedo salvar mi vida, yo necesito que tú estés vivo, porque si tú estás vivo, yo también, porque yo puedo contigo relacionarme, construir juntos, hacer comunidad, compartir los alimentos, en momentos de crisis luchar juntos. Entonces nos necesitamos, en otras palabras, puedo decir un término muy sencillo, ¿no? Yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres, ¿no? O la cultura Ubuntu en África, que también es muy importante, el Aini en la cultura aymara, no sé cómo será en los quichuas, el Aini, yo recibo pero también doy, ¿no? Yo recibo pero también doy, ¿no? Nadie solamente puede recibir y nadie solamente puede dar, uno tiene que recibir y también tiene que dar, porque solamente recibir nos vuelve mendigos, ¿no? Y solamente dar, pues bueno, ¿cómo vamos a dar si tampoco recibimos, verdad? Entonces es un equilibrio que hay que buscar. Y esto, lo que yo estoy haciendo, quizá no es un sincretismo, bueno, al final en el mundo todo se mezcla, ¿no? Ahora más que nada vemos cómo todo está mezclado, pero si no, tomando de ejemplo de diferentes culturas, intento mostrar una racionalidad, una razón, ¿no? Algo es razonable cuando con ello se afirma la vida, ¿no? Ello me ayuda para reflexionar, para pensar de cómo se puede afirmar la vida, de cómo pues, se puede lograr un equilibrio. Hemos visto también el tema de la naturaleza, que en Marx se interpreta como el cuerpo ampliado del ser humano, la naturaleza. La naturaleza no, el león no tiene derechos, el león no va a luchar por sus derechos, pero son los seres humanos quienes luchan por los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza. Y el considerar, aunque parezca loco eso, pero es interesante, ¿no? Considerar el agua, a la tierra, como sujeto de derechos. Yo creo que en Ecuador se ha trabajado eso también, ¿no? Con el tema bueno, en Aymara decimos suma camaña, alin causa y no sé en quiche y otros más que ustedes ayer mencionaron. Y por supuesto, tiene que ver con el tema medioambiental y además de que el medio ambiente natural es condición, y esta frase hay que tenerlo bien presente, ¿no? El medio ambiente natural es condición para la existencia del ser humano. Bueno, es una cosa que da nada nueva, pero es así. Se destruye la naturaleza, ya no tenemos más vida, ¿no? Entonces, eso es ética de última instancia, es decir, la ética de última instancia no es una ética formal, no es una ética procedimental, sino es una ética de vida o muerte, ¿verdad? Si destruimos la naturaleza, ya no vamos a tener condiciones para afirmar la vida humana. Luego tenemos el tema de la comunidad. Hemos hecho la diferencia ¿no? entre comunidad y sociedad. Sociedad un poco más abstracta, ¿no? ¿Qué será Chile? Una cosa abstracta, un imaginario, un relato, no sé, un relato que está en crisis ahora, porque ¿qué es ser chileno? ¿Qué es ser boliviano? ¿Qué es ser peruano? No, viene mañana un japonés, tiene un hijo acá en Chile y es chileno y se acabó, ¿no? No tiene nada que ver con mi cultura, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa abstracta, pero la comunidad es algo más concreto, por eso existen comunidades, sectores que escapan a la organización del mercado y del Estado, clubes de amigos, clubes deportivos, fraternidades de bailes, grupos de ayuda de ancianos, grupos juveniles, no sé, imaginen ustedes todas las organizaciones que pueden haber, ¿no? Que hacen comunidad y por lo tanto son más entidades más concretas, donde la gente se conoce, comparten cosas, es más real eso, ¿no? Más real que abstraernos y perdernos, ¿no? En un imaginario, un relato, ¿no? Como el de un país, por ejemplo, ¿no? Es por eso que desde ahí viene esta idea de la descentralización, del control territorial, etcétera, de controlar nuestros recursos de manera más local, y no esperar que de Santiago, en este caso, en el caso del país que yo vivo, lo arreglen todo, ¿no? Nosotros mismos tenemos que tomar iniciativas políticas, iniciativas de gestión, y organizarnos, tener nuestras autoridades, etcétera, ¿no? Es un desafío, de repente es fácil hablarlo, pero hay un desafío ahí, ¿no? Pero bueno, la posición es comunidad versus sociedad, ¿no? Eso es la idea. Hemos hecho una conclusión ayer, pero bueno, ahora estamos haciendo también algún recuento, eso no lo, bueno,
Y, como este lo hemos tomado, el día de hoy entramos al tema de los sujetos de derechos humanos, categorías fundamentales en discusión y ética de la vida, sesión 2. Y con esta sesión termino mi intervención en este evento. Y bueno, aquí le agregué el tema de la ética de la vida, pensando en que la ética de la vida es la última instancia, ¿no? Que no es una ética solamente formal, vuelvo a repetir, una ética procedimental, sino es una ética de vida o muerte, ¿no? Por eso tiene que ver con la naturaleza, con el cuerpo, con la interpretación de la ley desde la vida concreta, la comunidad, que sería una ética de la vida, tomando esta categoría marxista, otra vez repito, de sujeto corporal y necesitado. Y Enrique Dussel, fue también un maestro, Enrique Dussel ya muy conocido, yo lo conocí en la década del 90, cuando no era muy conocido, no estaba mucho en las redes. Enrique Dussel decía, ¿no? La ética de la vida es la afirmación real y material del sujeto en comunidad, ¿no? La ética es la afirmación real y material del ser humano en comunidad. Ahí está, ¿no? Esa es la ética de la vida, ¿no? Es decir, la palabra en comunidad, claro, yo creo que él lo toma también de los pueblos originarios, que nos recuerdan esto, que la comunidad llega a ser el central en la ética de la vida. Ahora, ciertamente que la comunidad, para estar en la comunidad, y esto yo también lo sé porque he participado en Bolivia en comunidades indígenas, hay cierto, pero también la sociedad, ¿no? Usted vive en Chile o vive en Ecuador, tiene que pagar impuestos, hay responsabilidades y deberes, como ya alguien lo mencionó, hay que recordar eso, ¿no? La gente piensa que solamente tiene derechos, pero también tiene deberes. Para empezar, y siempre lo digo a los estudiantes, no hay que leer la Constitución Política del Estado, es una obligación que tenemos cada ciudadano para pertenecer a una sociedad, ¿no? ¿Cómo vas a pertenecer a la sociedad chilena si no has leído jamás su Carta Magna o la sociedad ecuatoriana, al país? Hay que leer, ¿no? Incluso cuando uno va a vivir a otro país, tiene que también leer su Constitución, tiene que conocer. Un momentito, se me está acabando la batería. Ahora sí. De tal manera que hay deberes y derechos y obligaciones, y también en la comunidad indígena hay ciertas restricciones, ciertos cumplimientos que hay que hacer, porque si no te expulsan de la comunidad. Entonces no es una... Pero también hay bastante posibilidad de desarrollo individual, ¿no? No es que, bueno, a veces los liberales atacan esta posición de colectivista, etcétera, ¿no? Como que el ser humano es un átomo que va a vivir solo, ¿no? Y esa, aunque es más complejo, yo sé que hay un respeto al individuo, a la persona, ¿no? Etcétera, que yo pienso que la comunidad asegura más bien eso y debería asegurar un mayor desarrollo personal también. Hay una tensión dialéctica, y como lo decía también Fernando Untoja, un conocido y bueno, un economista aymara de Bolivia, cuando hablaba del retorno, su libro que se llama Retorno al Ayllu. El Ayllu es la comunidad de una organización económica pequeña, porque bueno, los pueblos andinos nunca hicieron un estado, bueno, los incas sí, pero digamos, él estaba pensando más en los aymaras. Estas pequeñas organizaciones económicas en base a la tierra, el Ayllu, y él hablaba de la propiedad de la posición privada de la tierra y la propiedad común. La posición privada es decir, un desarrollo personal, familiar que pueda tener en la tierra, pero a la hora de morir, por simplificarlo bastante, vuelve la propiedad de la comunidad, y la comunidad la vuelve a redistribuir según la cantidad, o sea, según la necesidad de las personas, y no para evitar la acumulación. O sea, uno puede, debido a la necesidad, tener un grado de posición de la tierra, pero al final hay que redistribuirla de nuevo. Hay un parangón con esto en el pueblo judío, que es el jubileo, donde cada 7 años se libera a los esclavos, se deja descansar la tierra, se devuelve a los que están en los préstamos, ya se perdonan, y el jubileo es perdón, borrón y cuenta nueva, para que la gente se reponga económicamente, porque si no, vamos a heredamos la pobreza a nuestros hijos y a nuestros nietos, y todos seguimos pagando la deuda, ¿no? Entonces no hay un borrón y cuenta nueva, que eso es actuar en nombre de una ética de la vida, de asegurar la vida concreta, real y material en comunidad.
Bien, entonces yo pienso que ya es sentido común, ¿no? Decir que no solamente podemos afirmar la vida en comunidad, ¿no? Y no de manera aislada. Y con eso no significa que vamos a negar la individualidad y todo ello, sino que implica, implica organizarnos, implica comunitariamente producir nuestra subsistencia, organizarnos más, reconocernos, vernos en el otro, y es la manera como podemos también conocernos nosotros mismos, ¿no? Viéndonos en el otro y la otra.